El lunes en la mañana, los pasillos de Corporación Elysium se llenaban de pasos apresurados, trajes elegantes y voces que sonaban más preocupadas por aparentar que por trabajar. Nadie notó cuando una joven de uniforme azul entró al edificio cargando un carrito de limpieza. Era Elena Duarte, la nueva conserje. Aunque, en realidad, su verdadero apellido era Rivas y era la hija del director general de la empresa, Ricardo Rivas. Su padre, cansado de escuchar rumores sobre el ambiente elitista y los abusos dentro de la compañía, le había pedido una tarea especial, infiltrarse para descubrir qué estaba pasando. 2 semanas, le había dicho él, durante una cena privada. Observa cómo tratan a la gente que no lleva traje ni título universitario. Elena aceptó sin dudar. Era inteligente, decidida y creía que un puesto importante debía ganarse, no heredarse. Así que dejó su ropa elegante guardada y se presentó como una joven común buscando trabajo de limpieza. Su primer día fue más revelador de lo que imaginaba. Apenas entró al vestíbulo, un hombre con traje oscuro y sonrisa prepotente la observó de arriba a abajo. Era Marcos Herrera, el vicepresidente de operaciones. Su mirada transmitía superioridad. «Tú debes ser la nueva del personal de limpieza», dijo, sin saludar. «Asegúrate de no estorbar cuando pasemos los ejecutivos». Elena respondió con una simple sonrisa educada. «Por supuesto, señor». Mientras limpiaba los pasillos, notó cómo los empleados más jóvenes imitaban el mismo comportamiento. Algunos la ignoraban, otros le hablaban con tono condescendiente. Pero también había excepciones, una mujer amable de recursos humanos llamada Laura Campos y un técnico de sistemas, José Fuentes, que siempre la saludaba con un buen día sincero. Durante los descansos, Elena escuchaba las conversaciones entre los trabajadores de oficina. Todos mencionaban el nuevo sistema de ascensos de Marcos, donde solo obtenían oportunidades quienes provenían de universidades prestigiosas o tenían recomendaciones de altos cargos. Los demás, por más esfuerzo que pusieran, no tenían opción. En el comedor, una recepcionista comentó entre risas. «Dicen que Marcos está buscando reducir personal. Ya sabes, los que no encajan con la imagen de Elysium». «¿Y cuál es esa imagen?», preguntó otra. «Gente con apellidos importantes y carteras caras». Elena fingió no escuchar, pero tomó nota mental de todo. Aquella imagen era exactamente lo que su padre había temido. Esa tarde, mientras pasaba la mopa frente al ascensor principal, Marcos volvió a cruzarse con ella. «Oye, limpia eso otra vez», ordenó, señalando una esquina brillante. «Parece que no sabes lo que haces». Elena se agachó en silencio y repitió la tarea. «¿Y bien?», preguntó él con tono sarcástico. «¿Cómo entraste a trabajar aquí? No solemos contratar sin referencias». «Tuve suerte», respondió ella sin levantar la vista. Marcos rió con desdén. «Sí, claro. Suerte. Esa es la palabra que usan los que no tienen contactos». Cuando él se fue, Elena respiró hondo. Aquel hombre no solo era arrogante, también representaba el tipo de mentalidad que destruía la motivación de los empleados. Esa noche, en su pequeño apartamento temporal, Elena escribió en una libreta todo lo que había observado. Marcos impone una cultura de desprecio hacia los empleados humildes. Las decisiones parecen basarse en estatus, no en méritos. Algunos directivos repiten su comportamiento para agradarle. Durante los siguientes días, su intuición se confirmó. Escuchó cómo un empleado con más de 10 años de experiencia era reemplazado por el hijo de un socio del consejo, a pesar de que el nuevo apenas sabía usar los programas básicos. Nadie se atrevía a decir nada. «Así es como se avanza aquí», le susurró una secretaria con resignación. «Si no conoces a alguien importante, te quedas limpiando los errores de los demás». Elena comprendió que el problema no era solo Marcos, sino toda una cultura de favoritismo. Lo peor fue cuando escuchó a un grupo de ejecutivos bromear sobre un proyecto innovador propuesto por un empleado de mantenimiento. ¿Un obrero dando ideas de gestión?, se burló uno de ellos. «Que se dedique a pasar la escoba». Aquello le revolvió el estómago.
Sabía que debía reunir pruebas antes de hacer cualquier movimiento. Una tarde, mientras limpiaba cerca de la sala de juntas, escuchó la voz de Marcos al otro lado de la puerta. Hablaba con 2 gerentes. Ricardo Rivas está enfermo, decía. En cualquier momento dejará su puesto y el consejo necesitará liderazgo. Estoy preparando una propuesta para ocupar su lugar. Elena se quedó inmóvil. No solo pretendía adueñarse de la empresa, también planeaba hacerlo mientras su padre seguía en tratamiento. ¿Y si el consejo no lo acepta?, preguntó uno. Lo harán, respondió Marcos con seguridad. Ya tengo los informes listos para demostrar que mi gestión ha mejorado los resultados, aunque algunos datos, digamos, necesiten ajustes. Elena se alejó despacio, fingiendo limpiar otra zona. Aquella información era demasiado importante para dejarla pasar. Esa noche, anotó todo con detalle. Si Marcos manipulaba los reportes, debía encontrar las pruebas. Al día siguiente, buscó la oportunidad de hablar con José, el técnico de sistemas. Perdona, le dijo en voz baja, ¿tú sabes si los informes financieros pasan por el servidor principal? José la miró con curiosidad. Sí, claro. Todo pasa por ahí. ¿Por qué lo preguntas? He escuchado cosas raras, dijo ella. No quiero meterme en problemas, solo entender cómo funcionan los datos. Él sonrió. Eres más curiosa de lo que pareces. Si alguien te escucha hablar de eso, podrían pensarlo mal. No me preocupa, respondió Elena. Solo quiero saber la verdad. José la observó un instante más antes de asentir. Puedo revisar algunos registros fuera del horario, pero nadie debe enterarse. A partir de esa noche, la alianza silenciosa entre ambos comenzó. Mientras tanto, Marco seguía con sus juegos de poder. Organizó una reunión general para anunciar nuevas políticas de eficiencia. Todos los empleados, incluidos los de limpieza, fueron convocados. Elena se ubicó al fondo, junto a otros trabajadores de mantenimiento. A partir de ahora, dijo Marcos, con tono autoritario, las jornadas se ampliarán 1 hora diaria. Las pausas se reducirán y las evaluaciones serán más exigentes. Quiero un equipo de excelencia, no gente mediocre que crea que el esfuerzo basta para ascender. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros se miraron entre sí con frustración. Elena levantó la mano tímidamente. Disculpe, señor, ¿se ha considerado cómo afectará esto a los empleados con hijos o con más de un turno? Marcos la miró con burla. Tú eres del personal de limpieza, ¿no? Sí, señor. Entonces te doy un consejo, limpia y no opines sobre asuntos que no entiendes. Unas risas incómodas llenaron la sala. Elena bajó la mano, pero dentro de ella algo se encendió. Ya no era solo una observadora, era una mujer dispuesta a detener a un hombre que usaba el poder para humillar. Cuando la reunión terminó, Laura, la mujer de recursos humanos, se acercó a ella con una expresión de disculpa. No le hagas caso, le dijo en voz baja. Ese hombre cree que el valor de una persona depende del apellido. Elena sonrió con gratitud. No se preocupe. Hay cosas que el tiempo pone en su lugar. Y aunque Laura no lo sabía, esas palabras eran una promesa. Esa noche, Elena volvió a su pequeño apartamento con la cabeza llena de pensamientos. Se sentó frente a la mesa, encendió una lámpara y abrió su libreta. Había anotado tanto que las páginas parecían testigos de todo lo que el silencio callaba dentro de Corporación Elysium. Sabía que Marcos no solo era arrogante, sino peligroso. La forma en que manipulaba a los empleados, como los hacía competir entre ellos y los humillaba en público, no era casualidad. Todo parecía una estrategia para mantener el control. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el pasillo del Departamento de Recursos Humanos, escuchó la voz de Laura Campos. Estaba hablando por teléfono, molesta pero intentando mantener la calma. No puedo cambiar las evaluaciones si los datos vienen del sistema central, decía. Ya te dije que el señor Herrera pidió que se ajustaran, no que se falsificaran. Elena fingió no escuchar, pero esa frase se le quedó grabada.
Ajustar evaluaciones. Estaba claro que Marcos no solo discriminaba, sino que también alteraba los reportes de desempeño para justificar despidos o ascensos. Cuando Laura colgó, la saludó con una sonrisa. Buenos días, señora Laura. Ah, Elena, buenos días. No sabía que limpiabas por aquí. Me asignaron esta zona hoy, respondió. Siempre parece tan ocupada, pensé que podría ayudar. Laura suspiró. Ojalá todos aquí tuvieran tus ganas de ayudar. Elena siguió su camino, pero notó la tensión en el rostro de la mujer. Algo pasaba dentro del departamento y Marcos tenía todo que ver. Más tarde, en la cafetería, se encontró con José Fuentes. Estaba solo, tomando café y revisando algo en su portátil. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Claro, respondió él sin levantar la vista. Aunque no prometo buena conversación, estoy peleándome con un servidor. Tranquilo, no vine a hablar de trabajo. José levantó la mirada y sonrió levemente. ¿Entonces? Solo quería darte las gracias por lo de ayer, dijo Elena. Sé que te arriesgas ayudándome. No te preocupes, respondió. Después de todo, alguien tiene que hacer lo correcto aquí dentro. Elena notó que hablaba con sinceridad. Aquello le dio confianza. ¿Has podido ver algo raro en los archivos de Marcos? Algo sí, respondió José bajando la voz. Encontré correos donde pide ajustar cifras antes de las reuniones con el consejo. No menciona nombres, pero las órdenes vienen directas de su cuenta. ¿Tienes copias? Aún no, pero puedo hacerlas. Aunque si descubren que accedí a su correo, me despiden al instante. Déjalo en mis manos, dijo Elena con calma. Yo asumiré el riesgo. José la miró con curiosidad. Hablas como si tuvieras algo grande planeado. Digamos que solo quiero limpiar lo que está sucio, y no me refiero a los pisos. Durante los días siguientes, Elena y José trabajaron en silencio, recolectando pruebas sin levantar sospechas. Cada noche, ella transcribía los detalles, nombres, fechas, conversaciones. Cada página era una pieza más del rompecabezas que pronto mostraría quién era realmente Marcos Herrera. Una tarde, al terminar su jornada, Laura la interceptó en el pasillo. Elena, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, ¿pasa algo? Laura miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Sé que eres nueva, pero quería disculparme por cómo te habló Marcos el otro día. No todos aquí pensamos igual. No se preocupe, respondió Elena con una sonrisa tranquila. Estoy acostumbrada. No deberías estarlo, replicó Laura. Este lugar se ha vuelto insoportable. Antes era diferente. Elena fingió sorpresa. ¿Diferente cómo? Más humano. Cuando el señor Rivas venía todos los días, la gente se sentía parte de algo. Desde que enfermó, Marcos ha cambiado todo. Se siente el miedo en el aire. Elena bajó la mirada para disimular su emoción. Debe ser difícil para usted trabajar así. Sí, admitió Laura. A veces pienso en renunciar, pero no quiero dejar a mis compañeros solos. Elena asintió. Aquella mujer tenía un corazón noble, y eso la hacía valiosa. Mientras tanto, Marcos seguía ganando terreno. Ordenó despidos masivos en áreas donde, según él, no había rendimiento. Curiosamente, todos los afectados eran empleados sin estudios universitarios o sin conexiones familiares. En su lugar, contrataba a conocidos de sus amigos, o a hijos de empresarios que podían servirle de apoyo político dentro del consejo. En una de las reuniones, se jactó frente a otros directivos. Elysium necesita un nuevo rostro. Gente con clase, con apellido. No cualquiera puede representar la imagen de éxito que vendemos. Elena escuchó esa frase desde el pasillo y apretó el trapeador con fuerza. Sentía rabia, pero también claridad. Aquel hombre no sabía que estaba cavando su propia tumba. Esa noche, José la llamó al teléfono del apartamento. Conseguí los correos, le dijo con voz tensa. Son docenas.
En algunos da instrucciones específicas para modificar reportes financieros y borrar quejas internas. Perfecto, respondió Elena. Guárdalos en una memoria externa y no los abras desde tu cuenta. Yo me encargo de copiarlos. ¿Qué piensas hacer con todo eso? Exponerlo. Pero no todavía. Aún falta una pieza. José guardó silencio unos segundos. ¿Estás segura de lo que haces? Este tipo tiene poder, contactos, dinero. Lo sé, respondió Elena. Pero también tiene ego, y eso lo cegará. Solo necesito que confíes en mí. Mientras tanto, Marcos comenzó a preparar una presentación para el próximo consejo directivo. Quería mostrar sus logros y proponer oficialmente su ascenso como nuevo director ejecutivo. En su oficina, revisaba gráficos y tablas falsas que mostraban supuestas mejoras. Una tarde, llamó a Laura a su despacho. Necesito que actualices las evaluaciones de desempeño de este trimestre, ordenó. Pero señor, apenas hicimos las anteriores hace un mes. No te estoy preguntando, Campos. Cámbialas. Quiero que los de mantenimiento y limpieza salgan con calificación baja. Justificaré una reestructuración de personal. Laura lo miró horrorizada. Eso es injusto, señor. Hay empleados que trabajan hasta los fines de semana. No es mi problema. Cumple la orden o puedo encontrar a alguien que lo haga. Laura salió del despacho con el corazón encogido. Al cruzar el pasillo, vio a Elena limpiando y se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando su rostro pálido. Laura suspiró. Solo, cansada. No puedo hablar aquí, pero hay cosas que deberías saber. Esa noche, se reunieron en una cafetería cercana. Laura habló con cautela. Marcos está manipulando los reportes. Quiere despedir a la mitad del personal sin motivo real. Elena la escuchó sin interrumpir. Gracias por confiar en mí, dijo finalmente. Lo que me has dicho será muy útil. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laura. De momento, seguir limpiando. Pero pronto, todo se sabrá. Los días pasaron y el ambiente en Elysium se volvió más tenso. Rumores de despidos corrían por todos lados. Algunos empleados comenzaron a empacar sus cosas antes de tiempo. Elena aprovechó ese caos para moverse sin ser vista. Revisaba archivos, escuchaba conversaciones y guardaba todo lo que pudiera servir como evidencia. Una tarde, José la llamó desde su oficina. Tienes que ver esto, le dijo. Cuando Elena llegó, él le mostró un documento firmado electrónicamente con el nombre de Ricardo Rivas. Mira la firma, indicó José. Está falsificada. Marcos la usó para aprobar recortes y nuevos contratos. Elena se quedó helada. Eso significa que planea hacer que el consejo crea que mi pa se detuvo justo a tiempo, que el señor Rivas autorizó todo. Exacto. Quiere que parezca una decisión suya. Esa noche, Elena no durmió. Caminó de un lado a otro en su habitación, repasando cada paso. Su padre confiaba en ella, y no podía fallarle. Había llegado el momento de preparar el golpe final. Pero antes, necesitaba algo más, una prueba física, un documento firmado o una grabación directa. Decidió esperar el momento perfecto, y ese momento estaba más cerca de lo que Marcos imaginaba. Los días siguientes fueron los más largos para Elena. El ambiente en Corporación Elysium estaba tenso, lleno de murmullos y miradas de desconfianza. Nadie sabía qué estaba planeando Marcos, pero todos lo sentían, algo grande estaba por pasar. Elena aprovechaba cada segundo libre para seguir recolectando información. Revisaba los escritorios que limpiaba, prestaba atención a los correos que quedaban abiertos en las pantallas y guardaba copias de documentos que encontraba en los botes de basura de las oficinas ejecutivas. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas, notó un sobre la mesa con la etiqueta confidencial, Consejo Directivo. No pudo evitar echar un vistazo. En su interior había un borrador de informe que hablaba de reestructuración por bajo rendimiento, con una lista de empleados a despedir. Reconoció varios nombres,
personal de mantenimiento, secretarias, técnicos. Todos sin estudios universitarios. Así que este es su plan, murmuró con rabia. El sonido de pasos la sobresaltó. Guardó el sobre en su carrito justo cuando Marcos entró por la puerta. «Ah, aquí estás», dijo con su tono habitual de superioridad. «Perfecto, limpia bien esta mesa. Mañana tendremos una reunión importante y quiero todo impecable». «Por supuesto, señor», respondió ella con serenidad. Marcos la observó unos segundos. «Sabes, me parece curioso, nunca te he visto cansada. Los de limpieza suelen tener las manos más ásperas. Tú pareces diferente». «Tal vez es porque disfruto mi trabajo», contestó ella sin perder la compostura. «¿Disfrutar limpiar?», rió. «Eso sí que es nuevo». «Bueno, sigue. Algunos nacen para mandar, otros para servir». Elena lo observó irse, apretando los dientes. Si tan solo supiera quién era en realidad. Esa noche llamó a José Fuentes desde un número privado. «Lo tengo», le dijo en voz baja. «El listado de despidos y el informe falso». «Perfecto», contestó él. «Justo a tiempo. La reunión con el consejo es este viernes». «¿Viernes?», repitió ella. «Entonces se adelanta el golpe». «Sí. Y según lo que vi en su calendario, piensa presentar la renuncia forzada de Ricardo Rivas». Elena se quedó en silencio unos segundos, con el corazón acelerado. «Entonces el viernes será el día en que todo cambie», dijo finalmente. Durante los siguientes 2 días, Elena apenas durmió. Preparó una carpeta con todas las pruebas, correos falsificados, documentos alterados, grabaciones de conversaciones y copias de los informes. También imprimió una copia del informe con la firma falsificada de su padre. Solo faltaba algo, exponerlo frente a todos. El jueves, mientras terminaba su turno, Laura Campos la interceptó en el pasillo. «Elena, tengo que contarte algo», dijo con nerviosismo. «Marcos va a presentar mañana una propuesta para quedarse con la dirección de la empresa. Dice que el señor Rivas está muy enfermo y que no puede seguir al mando». «¿Y el consejo lo apoyará?». «No lo sé, pero tiene a varios de su lado. Los convence con promesas de ascensos y bonos». Elena asintió. «Entonces mañana será un buen día para limpiar de verdad». Laura la miró sin entender del todo. «¿Limpiar qué?». «Ya lo verás». Esa noche, Elena llamó a su padre. No le contó los detalles, solo le pidió que asistiera a la reunión del consejo. «Padre, necesito que confíes en mí», le dijo. «Siempre confío en ti, hija», respondió Ricardo con voz cansada. «Pero prométeme que serás prudente». «Lo prometo». A la mañana siguiente, el edificio de Elysium estaba más silencioso de lo habitual. Los empleados caminaban rápido, los pasillos olían a tensión y expectativa. Marcos llegó temprano, vestido con un traje nuevo, sonrisa confiada y aire de victoria. Saludó a todos con fingida cortesía. «Hoy será un gran día para la empresa», dijo mientras caminaba hacia la sala de juntas. Elena lo observaba desde la distancia, con el uniforme de limpieza impecable y una mirada decidida. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de pasar. Antes de comenzar la reunión, Marcos pasó junto a ella y, como si necesitara reafirmar su poder, soltó una última frase. «Después de hoy, las cosas cambiarán. Quizás tú también encuentres trabajo en otro sitio». «O quizás no», contestó ella con serenidad. A las 10 en punto, los miembros del consejo comenzaron a llegar. Algunos saludaban con cordialidad, otros con esa hipocresía elegante de quienes fingen respeto. Cuando Ricardo Rivas entró, la sala se llenó de un silencio absoluto. Se veía más delgado, pero su porte seguía siendo firme. Marcos lo recibió con una sonrisa forzada. «Señor Rivas, qué gusto verlo. Le preparé su asiento». «Gracias, Herrera», respondió Ricardo con voz neutra. «Estoy deseando escuchar su informe». Elena, mientras tanto, empujaba su carrito por el pasillo, fingiendo limpiar,
pero con un auricular oculto para escuchar lo que sucedía dentro. Marcos inició la presentación con diapositivas y gráficas que mostraban crecimiento y eficiencia. Hablaba con tono seguro, fingiendo ser un líder preocupado por el futuro de la empresa. Como pueden ver, decía, he logrado reducir costos y mejorar el rendimiento en los últimos trimestres. Sin embargo, la carga de trabajo ha sido enorme y el señor Rivas necesita descansar. Por eso propongo que el Consejo me otorgue la dirección ejecutiva de forma temporal, al menos hasta que él se recupere. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas dudosas. Ricardo lo observaba con gesto serio. ¿Y esa firma?, preguntó de pronto, señalando uno de los documentos proyectados. Esa parece ser la mía. Así es, respondió Marcos sin dudar. Usted aprobó estas medidas el mes pasado, ¿recuerda? Ricardo frunció el ceño. No, no lo recuerdo. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió. Todos voltearon. Elena entró con paso firme, ya sin su uniforme azul, vestida con un traje claro. La sorpresa fue inmediata. ¿Qué significa esto?, preguntó Marcos, levantándose de su asiento. Elena caminó hasta el centro de la sala, con una carpeta en las manos. Significa que ya es hora de hablar con la verdad, dijo con voz clara. Y de limpiar la suciedad que hay aquí dentro. El silencio fue absoluto. Los miembros del consejo se miraban entre sí, sin entender quién era aquella mujer. Ricardo, sin embargo, la observaba con una mezcla de orgullo y emoción contenida. «Hija», susurró apenas audible. «Sí, padre», respondió ella sin apartar la vista de Marcos. «Mi nombre es Elena Rivas». Un murmullo recorrió la sala. Marcos retrocedió un paso. «¿Rivas? ¿Tu hija?» «Así es», confirmó Ricardo, incorporándose. «Y la he tenido trabajando aquí las últimas semanas para ver cómo se trataba a los empleados sin privilegios». Marcos palideció. «Esto es un teatro, una farsa». «No», lo interrumpió Elena. «Lo que ha sido una farsa es su liderazgo». Abrió la carpeta y comenzó a repartir documentos entre los miembros del consejo. «Aquí están las pruebas de sus correos, de los informes manipulados, de las firmas falsificadas. Y también los nombres de los empleados despedidos injustamente solo porque no pertenecían a su círculo de confianza». Los directivos revisaban los papeles con expresiones de asombro y vergüenza. Ricardo miró a Marcos con desdén. «Tenías mi confianza, Herrera. Y la usaste para destruir lo que construí durante décadas». Marcos intentó hablar, pero la voz no le salía. Finalmente balbuceó. «Esto no prueba nada. Todo puede haber sido fabricado». «¿Fabricado?», dijo Elena con calma. «También tengo grabaciones de sus reuniones y una copia de su firma digital en este pendrive». Lo colocó sobre la mesa, frente a todos. El rostro de Marcos se tornó rojo. Golpeó la mesa. «Esto es una conspiración. No pueden despedirme por mentiras». «No lo haremos», dijo Ricardo con firmeza. «Te despediremos por traición». Marcos lo miró con furia, pero no había nada que pudiera hacer. «Seguridad», ordenó uno de los consejeros, «acompañen al señor Herrera a recoger sus cosas». Mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida, Elena pronunció la frase que quedaría grabada en la memoria de todos. Dijo que solo servía para limpiar. «Hoy vine a hacerlo, pero su reputación». Marcos se detuvo un instante, la miró con odio y salió sin decir más. Elena respiró profundamente. Lo había logrado. Pero lo que vendría después sería igual de importante. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El silencio en la sala duró varios segundos después de que Marcos salió escoltado. Los miembros del consejo se miraban entre sí, todavía procesando lo que acababan de presenciar. Ricardo se apoyó en la mesa, respiró hondo y luego miró a su hija. «Estoy orgulloso de ti, Elena», dijo con una voz cargada de emoción.
Has hecho lo que muchos no se atrevieron. Ella bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas. Solo hice lo que me pediste, padre. Ver cómo trataban a las personas cuando pensaban que nadie importante los observaba. Uno de los consejeros, un hombre de cabello gris y expresión seria, intervino. Señor Rivas, la evidencia que su hija ha presentado es contundente. Este comportamiento no puede quedar impune. Ricardo asintió. Estoy de acuerdo. Pero no se trata solo de castigar. Tenemos que cambiar la forma en que funciona esta empresa. Elena aprovechó para abrir su carpeta una vez más. He preparado un informe con propuestas concretas. Muchos empleados fueron despedidos o pasados por alto solo porque no tenían títulos universitarios o contactos influyentes. Si queremos recuperar la confianza, debemos valorar el mérito real, no la procedencia. Los consejeros hojeaban las páginas con atención. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó uno de ellos. Revisar todos los despidos del último año, explicó ella. Reintegrar a quienes fueron apartados injustamente y establecer un sistema de ascensos basado en resultados y comportamiento, no en favoritismos. Ricardo la miró con orgullo. Estoy de acuerdo con cada palabra, dijo. A partir de este momento, mi hija asumirá el cargo de directora de operaciones. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos consejeros sonrieron con aprobación. Otros, acostumbrados a la antigua forma de mando, se mostraron incómodos. ¿Alguna objeción?, preguntó Ricardo. Nadie respondió. La decisión estaba tomada. Elena se inclinó levemente. Gracias por la confianza. Prometo no defraudarla. La reunión continuó por horas, revisando los daños que Marcos había causado. Varios contratos habían sido firmados con sobrecostos, los balances financieros estaban manipulados y existían pagos sospechosos a consultores inexistentes. Era una red de corrupción perfectamente tejida. Al finalizar, Ricardo se levantó. Hoy empezamos de nuevo. Marcos creyó que podía destruir Elysium desde dentro, pero olvidó que la base de esta empresa siempre ha sido la gente. Elena lo acompañó a su oficina. Cuando la puerta se cerró, él se dejó caer en el sillón. No sabes cuánto me alegra verte aquí, hija, dijo con una sonrisa cansada. No solo destapaste la verdad, sino que me devolviste la esperanza. Todavía falta mucho por hacer, respondió ella. Pero al menos ya no estamos a oscuras. En los días siguientes, las noticias del despido de Marcos se esparcieron por toda la empresa. Algunos empleados no podían creerlo. ¿De verdad lo echaron?, preguntó una recepcionista. Sí, y dicen que lo hizo la hija del jefe, respondió otro. ¿La hija del jefe? ¿Cuál hija? La chica de limpieza. Elena Duarte. El rumor se extendió como fuego. Los empleados empezaron a mirar a Elena con una mezcla de respeto y asombro. Ella, en cambio, se mantenía discreta. Pasaba por los pasillos saludando a todos, sin actitudes de superioridad. Un mediodía, mientras revisaba informes en su nueva oficina, Laura Campos tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Laura. Adelante. Laura entró con una sonrisa nerviosa. Todavía me cuesta creer que eras la hija del señor Rivas. Lo entiendo, dijo Elena riendo suavemente. A mí también me costó fingir todo este tiempo. Quería agradecerte, dijo Laura. Lo que hiciste cambió todo. La gente vuelve a sonreír, ya no hay ese miedo que se respiraba antes. Gracias a ti también, respondió Elena. Sin tu ayuda, habría sido mucho más difícil. En ese momento entró José Fuentes, con una carpeta en la mano. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó con una sonrisa. Para nada, contestó Elena. Justo hablábamos de cómo todo esto fue un trabajo en equipo. Entonces debo decir que valió la pena, dijo él. Los nuevos registros del sistema ya están limpios. Borramos todo rastro de las manipulaciones de Marcos. Elena asintió satisfecha. Perfecto.
Ahora quiero que cada departamento tenga acceso a su propia información y que los reportes sean transparentes. Nada de secretos. José se rió. Eso va a incomodar a más de uno. Entonces significa que vamos por buen camino, respondió ella con determinación. Durante las siguientes semanas, Elena trabajó sin descanso. Visitaba todas las áreas de la empresa, desde la recepción hasta el almacén, escuchando a los empleados y tomando nota de sus inquietudes. Nunca habíamos visto a alguien de dirección venir por aquí, le dijo un mecánico del taller. Pues será algo habitual a partir de ahora, respondió ella. Todos formamos parte del mismo equipo. Mientras tanto, Marcos intentaba limpiar su reputación fuera de la empresa. Envió correos a contactos de otras compañías, inventando versiones sobre su despido. Decía que había sido víctima de una guerra interna por poder, pero nadie le creía. Varios medios de comunicación se enteraron de la verdad gracias a filtraciones anónimas. Una tarde, Elena estaba reunida con su padre cuando la secretaria entró con un periódico en la mano. Señor Rivas, debería ver esto. El titular decía: es directivo de Elysium acusado de manipulación de datos y abuso laboral. Ricardo lo leyó en silencio y luego miró a su hija. Parece que la justicia está haciendo su parte. Sí, pero no quiero que todo se quede en castigar. Quiero construir algo mejor. Ricardo sonrió. Entonces hazlo. La empresa está en tus manos. Esa noche, mientras Elena salía del edificio, vio a varios empleados quedarse después de su horario, trabajando en proyectos con entusiasmo. Ya no lo hacían por miedo, sino porque sentían que su esfuerzo valía la pena. Se detuvo unos segundos en el vestíbulo y miró el reflejo de las luces en el suelo recién pulido. Sonrió. Ahora sí, susurró, esto empieza a brillar de verdad. Al día siguiente, organizó una reunión general con todo el personal. La sala estaba llena. Había tensión, curiosidad y esperanza. Elena subió al estrado y habló con voz firme. Durante mucho tiempo, esta empresa olvidó que su fuerza está en la gente. No importa de dónde vengas, qué estudiaste o a quién conozcas. Lo que importa es lo que haces y cómo lo haces. A partir de hoy, Elysium será un lugar donde el esfuerzo tenga valor real. Los aplausos resonaron por toda la sala. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. Laura y José, desde el fondo, se miraron sonriendo. Eso sí fue una limpieza, bromeó José en voz baja. La mejor que se ha hecho aquí, respondió Laura con una sonrisa. Mientras el público se dispersaba, Ricardo se acercó a su hija. Estoy seguro de que tu abuelo estaría orgulloso. Y yo de ti, padre, respondió ella. Gracias por confiar en mí. Ricardo la abrazó con ternura. Gracias por recordarme por qué fundé esta empresa, para darle oportunidades a la gente, no para quitárselas. Elena sonrió. Sabía que el trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba en el camino correcto. Pasaron algunas semanas, y Corporación Elysium comenzó a transformarse por completo. Donde antes reinaban el miedo y el silencio, ahora se escuchaban risas, conversaciones sinceras y el sonido de teclados trabajando por gusto, no por obligación. Las puertas de las oficinas, antes cerradas, ahora permanecían abiertas. Elena se mantenía firme en su propósito, reconstruir la empresa desde sus cimientos. Cada día se reunía con empleados de distintas áreas, escuchando sus propuestas y buscando soluciones reales a los problemas. Un lunes por la mañana, José Fuentes entró a su despacho con una sonrisa. Ya tenemos los primeros resultados de la nueva política de ascensos. ¿Y cómo va?, preguntó Elena, dejando los papeles a un lado. Mejor de lo que esperábamos. La productividad aumentó un 20%. Parece que la gente trabaja mejor cuando sabe que su esfuerzo se reconoce de verdad. Eso era lo que queríamos, respondió Elena, sonriendo. Que sientan que aquí todos valen lo mismo. Poco después, llegó Laura Campos con una carpeta llena de documentos. Estos son los expedientes de los empleados que fueron despedidos injustamente por Marcos, dijo mientras los dejaba sobre la mesa.
He contactado a varios de ellos. Algunos quieren volver, otros prefieren dejar el pasado atrás, pero todos agradecen lo que estás haciendo. Perfecto. A los que quieran regresar, dale su lugar, respondió Elena. Y a los que no, ofréceles una carta de recomendación firmada por mí. No quiero que se lleven un mal recuerdo de esta empresa. Laura la miró con admiración. No todos los directivos harían eso. Yo no quiero ser como todos, contestó Elena con un tono tranquilo pero firme. Durante los siguientes días, los pasillos se llenaron de caras nuevas y también de algunas conocidas. Empleados que habían sido despedidos injustamente regresaban emocionados, recibiendo abrazos de sus compañeros. El ambiente cambió tanto que incluso los clientes comenzaron a notarlo. Una tarde, Elena se reunió con un grupo de jóvenes que presentaban un proyecto de energía sostenible. Entre ellos estaba Raúl, un antiguo técnico del área de mantenimiento que había sido despedido meses atrás. Este era el proyecto que propuse antes de irme, dijo con cierta timidez. Pero nunca llegó a revisión. Elena hojeó los planos y sonrió. Esto es brillante, Raúl. Y quiero que lo lideres tú. ¿Yo? Preguntó incrédulo. Sí. Si alguien tiene la idea, debe ser quien la lleve a cabo. Raúl no pudo evitar emocionarse. Gracias, señora Rivas. Llámame Elena, corrigió ella con una sonrisa. Aquí todos somos parte del mismo equipo. El nuevo ambiente no pasó desapercibido en el mundo empresarial. Los medios comenzaron a publicar artículos sobre la transformación cultural de Elysium y cómo una joven directiva estaba cambiando las viejas estructuras del poder corporativo. Los empleados, que antes temían hablar, ahora se sentían parte de algo más grande. Sin embargo, mientras todo eso ocurría dentro de la empresa, afuera alguien hervía de rabia. Marcos Herrera, el ex vicepresidente, veía su reputación desplomarse día tras día. Ninguna empresa importante quería contratarlo. En cada entrevista, su nombre despertaba desconfianza. Incluso algunos de sus antiguos aliados comenzaron a evitarlo. Una tarde, sentado en un bar con una copa de whisky, Marcos escuchaba en la televisión una noticia sobre la nueva etapa de Elysium. Mostraban imágenes de Elena dando un discurso. La justicia no consiste en castigar, sino en corregir, decía ella ante las cámaras. Por eso en Elysium empezamos de cero, sin privilegios ni favoritismos. Marcos apretó el vaso con tanta fuerza que casi lo rompió. Maldita mocosa, murmuró entre dientes. No se saldrá con la suya. Pasó las siguientes semanas buscando la forma de contraatacar. Intentó demandar a la empresa por despido injustificado, pero su abogado se negó. No hay caso, Marcos. Le explicó. Las pruebas en tu contra son sólidas. Si vas a juicio, perderás y quedarás peor. Pero él no se dio por vencido. Empezó a enviar correos a conocidos, intentando manchar la imagen de Elena. Decía que había manipulado la investigación y que su éxito era un montaje. Algunos creyeron sus palabras, pero pronto las pruebas lo desmentían todo. Mientras tanto, dentro de la empresa, Elena preparaba un nuevo programa llamado Talento Real, que permitía a empleados sin título universitario acceder a cursos internos y competir por ascensos. Quiero que todos tengan la oportunidad de crecer, dijo durante la presentación. Nadie debería quedarse atrás solo por no haber nacido en una familia privilegiada. Los empleados la aplaudieron de pie. Ricardo Rivas, que observaba desde la primera fila, tenía los ojos brillosos. Sabía que su hija estaba cumpliendo su sueño, y también el suyo, construir una empresa donde el respeto fuera la base de todo. En medio de los aplausos, José se acercó al micrófono y bromeó. Solo espero que con tantos cursos nadie me quite el puesto en informática. Las risas se mezclaron con aplausos, y el ambiente se volvió más liviano. Esa noche, Elena y su padre compartieron una cena tranquila en casa. Nunca pensé que Elysium cambiaría tan rápido, dijo Ricardo, mirando a su hija con orgullo. La gente solo necesitaba que alguien creyera en ellos, respondió ella. Cuando se les trata con respeto, hacen milagros. Ricardo sonrió.
Marcos también hacía milagros, pero con los números, bromeó con ironía. Ambos rieron. Por primera vez en meses, la risa era sincera. Días después, José llegó al despacho de Elena con gesto preocupado. «Hay algo que deberías ver», dijo, dejando unos papeles sobre el escritorio. «¿Qué es esto?» «Una serie de publicaciones falsas en redes. Marcos está intentando difundir que tú falsificaste las pruebas contra él». Elena suspiró. No esperaba menos. «¿Qué hacemos?», preguntó José. «Nada», respondió ella. «Que hable todo lo que quiera. La verdad se defiende sola». Aún así, decidió prepararse. Pidió a Laura revisar todos los documentos oficiales del caso y reforzar la comunicación interna para que ningún rumor afectara el ambiente de trabajo. «No podemos permitir que el pasado nos detenga», dijo Elena en una reunión con su equipo. «Elysium no volverá a caer en las viejas trampas del poder». Mientras tanto, los proyectos de innovación empezaban a dar frutos. El plan de energía sostenible de Raúl llamó la atención de inversionistas europeos. En pocos meses, Elysium recuperó su posición como una de las empresas más respetadas de Madrid. Elena se ganó el respeto de todos. No solo por ser hija del fundador, sino porque demostraba que entendía el valor del esfuerzo y la humildad. Siempre llegaba temprano, saludaba a todos por su nombre y escuchaba antes de decidir. Una tarde, mientras recorría los talleres, se cruzó con una joven limpiadora que le recordó su antigua vida infiltrada. «¿Cómo vas?», le preguntó Elena amablemente. «Bien, señora. Solo un poco cansada, pero feliz de trabajar aquí. La gente es muy amable». «Me alegra oír eso», dijo Elena con una sonrisa sincera. «Y recuerda, si alguna vez necesitas algo, mi puerta siempre está abierta». La muchacha sonrió agradecida sin imaginar que quien la escuchaba había estado en sus mismos zapatos no mucho tiempo atrás. Esa noche, mientras Elena caminaba hacia la salida, observó cómo las luces del edificio se reflejaban en los ventanales. Recordó sus primeros días como Elena Duarte, las humillaciones, las burlas y las largas horas limpiando pisos mientras escuchaba planes de poder. Y ahora, todo eso había valido la pena. Sabía que Marcos no se rendiría fácilmente, pero también sabía que ya no tenía poder sobre nadie. Ella había cambiado las reglas del juego. Miró hacia el cielo y sonrió. «Papá tenía razón», susurró. «La verdadera limpieza empieza desde dentro». Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paella. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El éxito de Corporación Elysium crecía cada semana. Los medios hablaban de su nuevo modelo de liderazgo y la describían como la empresa que renació desde la honestidad. Pero mientras todos celebraban los resultados, Marcos Herrera no podía soportarlo. Desde su pequeño apartamento, miraba con odio cada artículo que mencionaba el nombre de Elena Rivas. Había perdido su reputación, sus contactos y su poder. Solo le quedaba el resentimiento. «Esa muchacha me quitó todo», decía frente al espejo, con la voz cargada de ira. «No puede quedar impune». Empezó a contactar a periodistas, ofreciendo información exclusiva sobre Elysium. Inventó historias de sobornos, de falsificación de pruebas, incluso de favoritismo hacia empleados cercanos. Algunos medios rechazaron sus ofrecimientos, otros, atraídos por el escándalo, publicaron los rumores sin verificar. En cuestión de días, varias portadas comenzaron a cuestionar la gestión de Elena. Titulares como «La redención de Elysium es una farsa», o «Acusan a la nueva directiva de manipular la verdad» aparecieron por todas partes. Elena se enteró una mañana al llegar a la oficina. Laura entró corriendo con un periódico en la mano. «¿Ya viste esto?», preguntó, preocupada. Elena tomó el ejemplar, lo leyó en silencio y luego lo dejó sobre el escritorio. «Sí. Marcos está detrás de esto». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Laura. «Nada, de momento», respondió ella con calma. «La verdad no necesita defensa, solo tiempo».
Aún así, convocó una reunión urgente con el equipo directivo. No quiero que nadie responda a los medios, dijo con firmeza. Nuestra mejor defensa será seguir trabajando como hasta ahora. Lo que nos define son los resultados, no los titulares. José intervino desde el otro lado de la mesa. He rastreado la dirección de los correos filtrados. Todos provienen de una red privada vinculada a Marcos. Puedo probar que él está detrás de los rumores. Perfecto, dijo Elena. Guárdalo todo. Si esto llega más lejos, lo usaremos. Los días siguientes fueron duros. Algunos socios retiraron temporalmente su apoyo, y los empleados comenzaron a preocuparse. Los pasillos, que antes estaban llenos de entusiasmo, se llenaron de murmullos y miradas nerviosas. Elena se mantenía serena, pero sabía que debía actuar antes de que el daño se hiciera más grande. Una tarde, convocó a todo el personal en el auditorio principal. Subió al escenario, respiró hondo y habló con voz firme. He leído las noticias, igual que ustedes. Dicen que manipulamos la verdad, que nuestra nueva etapa es una mentira. Pero ustedes saben que no es así. Han visto el cambio con sus propios ojos. La multitud permaneció en silencio. Elena continuó. No estamos aquí para defendernos con palabras, sino con hechos. Si alguna vez dudan, miren alrededor. Cada sonrisa, cada proyecto que avanza, cada empleado que volvió, es la prueba de que somos reales. El aplauso fue espontáneo, fuerte, lleno de energía. Muchos empleados se pusieron de pie. José y Laura se miraron satisfechos. Eso era justo lo que necesitaban escuchar, susurró él. Esa noche, mientras todos se marchaban, Elena se quedó sola en la oficina. Miró las luces de la ciudad y pensó en lo frágil que era la confianza. Bastaban unas pocas mentiras bien dichas para ponerlo todo en riesgo. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era un periodista de un canal nacional. Señora Rivas, queremos darle la oportunidad de responder a las acusaciones. ¿Aceptaría una entrevista en vivo? Elena dudó unos segundos y luego respondió con calma. Acepto. Pero quiero que sea aquí, en la empresa. No tengo nada que esconder. La entrevista se transmitió al día siguiente. Las cámaras mostraron las oficinas de Elysium llenas de empleados trabajando, los talleres activos y las nuevas áreas de desarrollo. ¿Cómo responde a quienes dicen que todo esto es un montaje para limpiar la imagen de su familia? Preguntó el periodista. Elena lo miró a los ojos y respondió sin titubear. No hay montaje cuando los resultados se pueden tocar. Le presento a personas que fueron despedidas injustamente y hoy lideran proyectos. Si esto es un montaje, entonces que el trabajo honesto sea la mejor actuación que he hecho en mi vida. El público en redes comenzó a reaccionar de inmediato. La sinceridad de Elena desarmó a los críticos. Los comentarios pasaron de la duda a la admiración. Al finalizar la entrevista, el periodista la felicitó en voz baja. No todos los directivos hablan con tanta franqueza. No soy diferente a los demás, respondió ella. Solo aprendí lo que es empezar desde abajo. Esa misma noche, Marcos vio la entrevista desde su ordenador. Golpeó la mesa con rabia. Otra vez se sale con la suya. Gritó. Pero la presión mediática comenzó a volverse en su contra. Varios de los periodistas que habían publicado sus versiones falsas se retractaron públicamente. Incluso algunos de sus antiguos contactos lo bloquearon. Estás acabado, Marcos, le dijo su abogado cuando le entregó una notificación. Elysium ha presentado una demanda en tu contra por difamación y falsificación de documentos. Marcos leyó la hoja con las manos temblorosas. No pueden. Si pueden, interrumpió el abogado. Y esta vez perderás. Mientras tanto, en la empresa, las cosas volvían a estabilizarse. Ricardo, aunque ya retirado, visitaba la oficina de su hija con frecuencia. Te vi en la televisión, le dijo sonriendo. Estuviste brillante. Gracias, padre, respondió ella. Pero esto no termina aquí. Quiero ir más allá de Elysium.
Quiero que otras empresas aprendan que el respeto y la igualdad también son rentables. Entonces hazlo, contestó Ricardo. Si logras cambiar una compañía, puedes cambiar muchas más. Esa misma semana, Elena fue invitada a una conferencia sobre liderazgo empresarial en Madrid. Su ponencia, titulada El valor del mérito real, fue aplaudida de pie. Varios empresarios se le acercaron para pedirle asesoría sobre cómo replicar su modelo. Después del evento, Laura le dijo entre risas: «Vas a terminar reformando medio país». «Ojalá», respondió Elena. «Si una sola empresa aprende que la gente vale más que los títulos, habrá valido la pena». Sin embargo, la batalla legal con Marcos aún no terminaba. José le entregó una carpeta con nuevos informes. «Sus abogados están intentando retrasar el proceso», explicó. «Pero tenemos todo lo necesario para ganar». «No lo hago por venganza», aclaró Elena. «Lo hago porque no quiero que alguien así vuelva a tener poder sobre otros». Días después, el juicio comenzó. Marcos llegó con la misma arrogancia de siempre, aunque su mirada ya no tenía el brillo de antes. Cuando lo vio entrar, Elena mantuvo la calma. Durante la audiencia, su abogado intentó culparla de manipular pruebas. Pero José, como testigo clave, presentó los registros digitales originales que demostraban la falsificación de Marcos. El juez, tras revisar la evidencia, dictó sentencia. Marcos Herrera se le declara culpable de falsificación de documentos, difamación y abuso laboral. La noticia recorrió los medios. Esta vez, nadie dudó de quien decía la verdad. Esa noche, Elena volvió a casa exhausta pero en paz. Ricardo la esperaba con una copa de vino. ¿Ya viste las noticias?, le preguntó. Sí, respondió ella con una sonrisa tranquila. Se acabó. No solo para él, dijo su padre. También para todos los que creyeron que el poder se hereda y no se gana. Elena se quedó mirando por la ventana. La ciudad seguía viva, llena de luces y movimiento. Sabía que su historia apenas empezaba. «Lo logramos, padre», susurró. «Y no por venganza, sino por justicia». Ricardo la abrazó con orgullo. «Has limpiado más que una empresa, hija. Has limpiado un sistema entero». El paso del tiempo confirmó lo que muchos ya intuían: Corporación Elysium se había convertido en un ejemplo de cambio. Lo que empezó como una empresa con fama de elitista ahora era reconocida por su cultura de inclusión, respeto y oportunidades reales. Los titulares hablaban de la revolución silenciosa que había transformado a Elysium. Pero para Elena Rivas, nada de eso era casualidad. Había aprendido que los verdaderos cambios no ocurren en las salas de juntas, sino en los pasillos, en los talleres, en cada conversación donde alguien decide escuchar en lugar de imponer. Aquel martes por la mañana, mientras revisaba informes en su despacho, recibió un mensaje de su padre: «Ven a la sala principal, tengo una sorpresa». Elena bajó curiosa. Cuando entró, vio a empleados de todas las áreas reunidos y una gran pantalla detrás del escenario. Ricardo se encontraba en el centro, sonriendo con ese orgullo tranquilo que siempre lo caracterizaba. Hace un año, comenzó diciendo él, esta empresa estaba a punto de colapsar. Hoy celebramos que no solo sobrevivió, sino que se reinventó. Y todo gracias a una persona que nos recordó que el respeto es el mejor negocio. La pantalla se encendió mostrando imágenes del pasado, los despidos injustos, los rostros tristes, las puertas cerradas, y luego, el contraste con el presente. Talleres llenos de actividad, empleados sonrientes, proyectos innovadores y nuevos líderes formados desde abajo. Ricardo se giró hacia su hija. Elena, gracias por devolverle el alma a esta empresa. Los empleados comenzaron a aplaudir, algunos incluso se levantaron. Ella se sintió conmovida, pero respondió con humildad. No lo hice sola. Esto fue posible porque cada uno de ustedes decidió creer que podíamos cambiar. Yo solo di el primer paso. En ese momento, Laura y José subieron al escenario. Y por eso, dijo Laura con voz emocionada, hemos preparado algo especial. José tomó la palabra.
A partir de hoy, el programa Talento Real llevará tu nombre. Servirá para apoyar a jóvenes que buscan oportunidades sin importar su origen o contactos. Lo llamaremos Fundación Elena Rivas. Elena quedó sin palabras. No sé qué decir. Ricardo le sonrió. No digas nada. Solo sigue haciendo lo que mejor sabes, inspirar. La ovación fue larga, sincera. Muchos recordaban cómo, no hacía tanto tiempo, esa misma mujer había pasado inadvertida por los pasillos con un carrito de limpieza. Ahora era símbolo de justicia y esperanza. Esa tarde, mientras todos celebraban, Elena se alejó unos minutos hacia la terraza del edificio. Miró el horizonte de Madrid, iluminado por el sol de invierno. José se le acercó con 2 tazas de café. «Nunca te detienes, ¿verdad?», bromeó. «Si me detengo, las cosas vuelven a ensuciarse», respondió ella con una sonrisa cansada. «Pues esta limpieza durará mucho», dijo él, extendiéndole la taza. Elena rió suavemente y tomó un sorbo. «¿Sabes qué es lo que más me alegra, José? Que la gente ya no tiene miedo. Hoy, si alguien tiene una idea, la comparte sin temor. Eso es lo que quería desde el principio». José asintió. «Y pensar que todo comenzó con un trapeador y un uniforme. A veces, lo más sencillo puede cambiarlo todo», contestó ella. «Solo hay que tener el valor de mirar desde abajo». Al día siguiente, los medios publicaron la noticia de la nueva fundación. Los mensajes de apoyo llegaban desde distintas partes del país. Universidades, empresas y organizaciones querían unirse a la iniciativa. La historia de Elena se volvió un ejemplo para todos los que alguna vez sintieron que el sistema estaba en su contra. Incluso empresarios que antes habían criticado sus métodos ahora pedían asesoría para implementar políticas similares. Y aunque algunos lo hacían por imagen, Elena sabía que el cambio, por más lento que fuera, había comenzado. Semanas después, recibió una invitación para dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid. El auditorio estaba lleno de jóvenes que la escuchaban con atención. «Muchos creen que el éxito es cuestión de suerte o apellido», dijo ella al micrófono. «Pero la verdad es que el talento se encuentra en los lugares más inesperados. Yo lo descubrí limpiando pasillos. Allí entendí que cada persona tiene algo valioso que aportar si se le da la oportunidad». Un estudiante levantó la mano. «¿Y qué fue lo más difícil de todo?». Elena pensó unos segundos antes de responder. «Recordar quién era realmente. Cuando finges ser alguien más, te das cuenta de lo que de verdad importa. No el puesto, ni el dinero, sino la dignidad». El auditorio aplaudió con fuerza. Ella sonrió, sabiendo que esas palabras venían desde lo más profundo de su experiencia. Al volver a la oficina, la esperaba una carta sobre su escritorio. Era de uno de los empleados que había sido despedido durante la gestión de Marcos. Decía: «Gracias por devolvernos la confianza. Por hacernos sentir que valemos». Elena guardó la carta en un cajón junto a su vieja libreta, la misma donde había anotado sus primeras observaciones cuando fingía ser limpiadora. A veces la abría solo para recordar de dónde venía. Una tarde, mientras caminaba por la planta baja, vio a un joven limpiar los ventanales con cuidado. Se detuvo a su lado. «Buen trabajo», le dijo con amabilidad. «Gracias, señora Rivas. Trato de hacerlo lo mejor posible». «Lo estás haciendo excelente. ¿Cómo te llamas?». «Me llamo Javier, señora». «Encantada, Javier. Y recuerda algo, en este lugar, ningún trabajo es pequeño. Todos somos importantes». El joven sonrió, y ella siguió su camino. Más tarde, se encontró con Laura y José en la cafetería de la empresa. «¿Sabes qué me dijo un periodista hoy?», comentó José. «Que Elysium ya no parece una empresa, sino una familia». «Eso mismo es lo que queríamos lograr», respondió Elena. «Que todos se sientan parte de algo». Ricardo se unió a ellos poco después. Caminaba con paso tranquilo, su salud había mejorado notablemente. «¿Y ahora qué sigue para ti?», preguntó con curiosidad.
Seguir aprendiendo, contestó Elena. El cambio nunca termina. Su padre la miró con orgullo. Has hecho más de lo que yo soñé. Has demostrado que la empatía también es poder. Esa noche, cuando todos se marcharon, Elena volvió a la sala de juntas. Encendió las luces y observó la larga mesa donde todo había comenzado, el lugar donde había revelado su identidad, enfrentado a Marcos y cambiado el rumbo de la empresa. Apoyó las manos sobre la mesa y cerró los ojos unos segundos.